Hay una carpeta que no debería existir, guardada en un sótano que nadie revisó en 30 años. Y lo que está adentro cambió para siempre la manera en que yo entiendo lo que puede vivir en el agua. La encontré por accidente. Eso es lo primero que necesitan saber. No estaba buscando nada extraordinario. Era parte de un trabajo de catalogación en un archivo regional, de esos que nadie quiere hacer porque implica revisar caja por caja, polvo por polvo, documento por documento. Llevaba 3 días en ese sótano cuando mis manos dieron con una carpeta sin etiqueta de revisión, sin firma de quien la cerró, sin ninguna indicación de cuándo había sido sellada. Solo un sello en tinta roja desvanecida que decía una sola palabra: clasificado. Nada más. Sin fecha, sin destinatario, sin razón registrada. Adentro había 3 documentos. El primero era un informe oficial mecanografiado, varias páginas, con el tipo de lenguaje técnico y frío que usan los funcionarios cuando intentan describir algo sin comprometerse emocionalmente con lo que están describiendo. El segundo era una declaración manuscrita de 4 páginas, firmada, pero que nunca había sido incorporada al expediente formal. Nunca. En ningún registro aparecía. Como si alguien la hubiera guardado ahí con la intención de que existiera, pero no demasiado. El tercero era una carta personal, una carta que nunca fue enviada. La encontraron doblada dentro de una libreta de campo, que a su vez estaba guardada dentro del sobre sellado del informe oficial. Alguien metió esa libreta ahí después. Alguien tomó la decisión deliberada de que esos papeles privados viajaran junto al informe oficial, pero sin aparecer en ningún registro como parte de él. Eso no es burocracia descuidada. Eso es ocultamiento con método. Juntos, esos 3 documentos cuentan algo que una institución entera decidió no recordar. Y lo que me tomó varios días entender, mientras los leía una y otra vez bajo la luz polvorienta de ese sótano, es que el sistema no los selló porque fueran mentira. Los selló porque no sabía qué hacer con ellos. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y esa diferencia es exactamente lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Antes de contarles lo que dice esa carpeta, necesito que entiendan una cosa. El tipo de hombre que escribió esos documentos importa muchísimo. Porque si esto lo hubiera escrito alguien dado a la imaginación, alguien joven que buscaba aventura, alguien con tendencia a ver señales en donde no las hay, yo no estaría aquí contándolo. Lo habría catalogado, lo habría archivado y seguiría con mi vida. Pero el hombre que escribió esos documentos no era ninguna de esas cosas. Era exactamente lo contrario. Y eso es lo que me quitó el sueño durante semanas. Hay algo en leer las palabras de alguien que claramente no quería escribir lo que estaba escribiendo. Alguien que puede sentir, entre línea y línea, que prefería no haber visto lo que vio. Que habría dado cualquier cosa por poder decir que fue un error de percepción, una distorsión de la luz sobre el agua, el cansancio acumulado de semanas en terreno difícil. Lo puede sentir. Y sin embargo ahí están sus palabras, precisas, medidas, absolutamente incapaces de retroceder ante lo que describen. Porque ese hombre no sabía escribir de otra manera. En 9 años de trabajo de campo, nunca lo había hecho. Si esta historia les parece tan perturbadora como a mí, suscríbanse y dejen su comentario abajo. Cada reacción que me dejan me ayuda a seguir trayendo archivos como este. Andrés Villanueva Cors llegó al trabajo de inspector de límites territoriales, después de estudios en administración pública y varios años en puestos menores dentro de la misma institución. No era un hombre que hubiera buscado emoción en su carrera. Era el tipo de persona que entiende el papeleo como una forma de orden, y el orden como una forma de respeto hacia la realidad. Sus informes anteriores, 11 de ellos archivados con una regularidad que ya por sí sola dice algo de su carácter, describen cosas como disputas de linderos resueltas mediante documentación de censos, conteos de ganado en zonas fronterizas y los problemas logísticos de gestionar un territorio extenso con recursos mínimos. Nada dramático. Nada que no pudiera medirse o verificarse. Un superior suyo escribió en un reporte de evaluación que Villanueva era, y cito textualmente, constitucionalmente incapaz de la especulación. Eso era un elogio. En ese trabajo, en esa época, eso era exactamente lo que se buscaba en un hombre. Alguien que viera lo que había, registrara solo lo que podía demostrarse
y no se aventurara un milímetro más allá de la evidencia. 9 años en terreno lo habían convertido en una máquina de precisión administrativa. Y ese hombre en particular, fue quien escribió las páginas que encontré en ese sótano. Eso es lo que no me deja tranquilo. No lo que describió, aunque eso también, sino que fuera él quien lo describió. Porque cuando un hombre entrenado durante 9 años a no escribir nada que no pueda sostenerse con datos, de repente escribe algo que ningún dato puede sostener, tienes que preguntarte qué fue lo que rompió esa barrera. ¿Qué tuvo que ver para que su entrenamiento entero no alcanzara a contenerlo? La respuesta está en esos 3 documentos. Y yo los leí completos, varias veces. En ese sótano que olía a papel viejo y humedad, con una lámpara portátil que parpadeaba cada vez que alguien caminaba por el pasillo de arriba, en un silencio que con el tiempo empecé a sentir demasiado parecido al tipo de silencio que Villanueva describe en su informe. El silencio de algo que espera, no de algo que simplemente no hace ruido. Lo que más me perturbó al leer el informe de Villanueva no fue lo que describió al final. Fue descubrir que la misión que lo llevó a ese lugar era completamente normal, tan normal que duele, porque eso significa que cualquiera podría haber llegado ahí sin buscarlo. La orden llegó de la Administración Central como llegaban todas las órdenes en esa época, en papel, con sello, sin margen para preguntas. El objetivo era cartografiar una red de canales fluviales en una zona pantanosa que los mapas oficiales dejaban en blanco. Espacio sin nombre, agua sin registro. Territorio que existía en la realidad, pero no en ningún documento oficial, y eso, para la administración de ese tiempo, era casi una ofensa, un problema que resolver. Villanueva era el hombre indicado para resolverlo, porque era exactamente el tipo de persona que convierte el caos geográfico en papel ordenado. Lo había hecho antes, lo haría de nuevo. No había razón para pensar que esta vez sería diferente. Partió con un grupo pequeño. Tomás Quiñones, suboficial local con años de experiencia en trabajo de campo, 4 auxiliares cuyos nombres aparecen en el informe solo como iniciales, y un guía de la comunidad ribereña que los registros coloniales identifican únicamente por su apellido familiar, Canché. Solo el apellido. Eso ya me dice algo de cómo funcionaba ese sistema, que los hombres que sabían cosas que ningún funcionario podía saber, recibían en los documentos oficiales la mitad del espacio que merecían. Canché había sido recomendado por el enlace local de la administración con una frase que Villanueva copió textualmente en su informe porque claramente le pareció relevante. El enlace lo describió como el único que conoce esos canales de una manera que ningún funcionario puede reclamar. No dijo que era buen guía, no dijo que era confiable en términos administrativos, dijo que sabía cosas que ellos no sabían. En la lógica de Villanueva, eso era exactamente lo que necesitaba. Un mapa humano de territorio sin cartografiar. La expedición debía durar 10 días. Duró 19. Y en esos 9 días adicionales ocurrió algo que obligó a Villanueva a escribir, por primera vez en 9 años de carrera, cosas que su propio entrenamiento le indicaba que no debía escribir. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendan cómo era ese lugar. Porque el ambiente importa, el contexto importa. Villanueva era un hombre de datos, pero incluso él dedicó casi media página de su informe a describir la geografía de esos canales. Y no creo que lo hiciera por precisión técnica. Creo que lo hizo porque necesitaba que quien leyera el informe entendiera en qué tipo de lugar ocurrieron las cosas que estaba a punto de describir. Los canales eran estrechos. En algunos puntos tan estrechos que las ramas de los juncos de ambas orillas se tocaban sobre la embarcación, formando un techo vegetal que bloqueaba el sol y convertía la travesía en algo parecido a navegar dentro de un túnel verde y húmedo. El olor era denso, una mezcla de tierra saturada de agua, vegetación en descomposición y algo más difícil de nombrar, algo que Quiñones describe en su declaración como el olor de agua que no se ha movido en mucho tiempo. El sonido de los remos era lo único que rompía un silencio que no era tranquilo. Era un silencio lleno de textura, insectos que no se veían pero se escuchaban, agua que se movía apenas, como si respirara. Y de vez en cuando, sin razón aparente, el sonido completo de ese lugar se detenía unos segundos antes de reanudarse, como si algo hubiera prestado atención y luego decidido ignorarlos.
Las primeras jornadas transcurrieron sin incidentes. Villanueva anotaba mediciones. Quiñones supervisaba a los auxiliares. Canché guiaba la embarcación con una eficiencia silenciosa que Villanueva describe como la de alguien que no necesita pensar para saber a dónde ir. Como si el canal fuera una extensión de su propio cuerpo. Eso es una observación inusual para Villanueva. Es el tipo de detalle que no suele anotar. El hecho de que lo hiciera me indica que algo en la manera de moverse de Canché ya le estaba llamando la atención, aunque todavía no sabía por qué. Fue al tercer día cuando la ruta los llevó a una apertura en el sistema de canales. Una laguna. Circular, de superficie quieta, rodeada de juncos tan altos que desde el agua no se veía ninguna orilla con claridad. Solo una pared de vegetación en todas las direcciones, y el cielo arriba como un techo lejano. Villanueva la describe con dimensiones aproximadas, y anota que intentó medir la profundidad del centro con una cuerda de medición, y no tocó fondo dentro del rango que tenía disponible. Y entonces Canché hizo algo que Villanueva registró con la misma precisión con que registraba todo, pero que claramente no sabía cómo interpretar. Depositó el remo sobre sus rodillas. No miró el centro de la laguna. Miró la orilla occidental, donde los juncos eran más altos que en cualquier otro punto, tan altos que se curvaban ligeramente hacia el agua, como si el peso de sus propias hojas los doblara. Y se quedó completamente quieto. Villanueva escribe que la calidad de esa quietud no era la de alguien que duda. Era la de alguien que hace algo que ha hecho muchas veces antes, algo practicado. Algo que tiene un propósito específico, aunque ese propósito no sea visible para quien observa desde afuera. Nadie habló. Los auxiliares dejaron de moverse. El agua alrededor de la embarcación estaba tan quieta que Villanueva podía ver el reflejo perfecto del cielo en la superficie, sin una sola ondulación. Y en ese silencio, algo que él no supo nombrar en ese momento, pero que intentó describir en su informe como una variación en la calidad del aire, algo cambió. Como si la laguna hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en otra cosa. Canché no dijo nada todavía, pero eso estaba a punto de cambiar. Canché abrió la boca, y lo que salió de ella hizo que Villanueva dejara de escribir por primera vez en 3 días. Tomás Quiñones tradujo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como si supiera que lo que estaba transmitiendo tenía un peso que el español normal no estaba del todo preparado para cargar. Canché había dicho que había algo en esa laguna que percibía la quietud del agua. Que cuando el agua dejaba de moverse, aquello despertaba. Y cuando despertaba, ponía atención. Villanueva preguntó, con la precisión que lo caracterizaba, si esa advertencia era de naturaleza práctica. Obstáculos bajo el agua, corrientes ocultas, fondos inestables. Algo que pudiera registrarse con instrumentos. Quiñones tradujo la pregunta. Canché respondió sin cambiar la expresión, sin levantar la voz, sin el menor gesto de drama. Y Quiñones tradujo la respuesta. No era nada de eso. Lo que Canché dijo, en la lengua de su comunidad, era que aquello no dormía como duermen los animales. No descansaba esperando que pasara la amenaza. Esperaba con un propósito, con una dirección específica. Como alguien que sabe exactamente lo que está esperando y tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Quiñones explica en su declaración posterior que la palabra que usó Canché no tiene traducción directa al español. Que la palabra más cercana sería algo entre atender y dirigirse hacia, pero que ninguna de las dos captura el peso exacto del original. Dice que en el momento de la traducción fue consciente de esa diferencia, que escogió la palabra más suave deliberadamente porque la más precisa habría sonado, en sus propias palabras, desproporcionadamente alarmante para una situación en la que todavía no había pasado nada. Eso me detuvo cuando lo leí, que Quiñones, en ese momento, todavía pensara que había que calibrar la alarma, que todavía creyera que la situación era del tipo que se puede moderar con la elección correcta de palabras. Eso me dice que todavía no sabía lo que estaba a punto de pasar. Villanueva anotó la advertencia. La anotó con su caligrafía habitual, sin signos de agitación en el trazo, sin presión adicional en el papel. Y luego escribió algo que me resultó revelador cuando lo leí, porque es exactamente el tipo de cosa que uno escribe cuando intenta convencerse de algo. Escribió que la advertencia había sido recibida y evaluada, y que la ruta continuaba según lo planificado,
porque no existía evidencia objetiva que justificara una modificación del itinerario. Cruzaron la laguna. El agua no se movió. No hubo sonido que no fuera el de los remos. Llegaron a la otra orilla en silencio, y Villanueva anotó, con la satisfacción contenida de un hombre que acaba de demostrar un punto, que la travesía había transcurrido sin incidentes y que la advertencia del guía resultó infundada en términos prácticos. Canché no dijo nada cuando terminaron de cruzar. No celebró, no mostró alivio. Simplemente retomó el remo y continuó guiando la embarcación por el canal que salía de la laguna hacia el norte. Y Villanueva lo observó y anotó eso también, casi al margen de su registro principal, como si no supiera muy bien en qué categoría colocarlo. Escribió que el guía no mostró ninguna señal de que la situación hubiera sido resuelta. Que su postura y su expresión eran idénticas a las de antes de cruzar. Como si para él, cruzar la laguna no fuera el final de algo, sino simplemente el final de una parte. Esa noche acamparon en la orilla oriental del canal, a unos cientos de metros de la laguna. El calor era húmedo y constante, incluso después del anochecer, del tipo que se pega a la piel y hace difícil saber dónde termina el aire y dónde empieza el cuerpo. Los auxiliares prepararon el campamento con eficiencia, pero en silencio, y Villanueva lo anotó porque el silencio de ese grupo particular, en ese momento, era diferente al silencio profesional habitual. Era el silencio de personas que prefieren no llamar la atención. Villanueva se acostó convencido de que al día siguiente continuarían sin novedad. Eso es lo último que escribe en esa entrada del informe. Y hay algo en esa frase que me resulta casi doloroso de leer ahora, sabiendo lo que viene después. 3 noches más tarde, algo despertó a Quiñones antes del amanecer. No fue un sonido. Eso es lo primero que especifica en su declaración, y lo especifica con énfasis, como si supiera que esa distinción importa. No fue un sonido, no fue un movimiento visible, no fue nada que pudiera señalar con el dedo y describir con precisión técnica. Fue una sensación. La sensación de que algo se estaba ajustando muy cerca de la embarcación, bajo la línea del agua, con una lentitud que no era la lentitud de algo que no tiene prisa, sino la lentitud de algo que se mueve exactamente tan despacio como necesita moverse. Quiñones se incorporó despacio. Miró la superficie del agua junto al borde de la embarcación. No vio nada. El agua estaba oscura y quieta, reflejando apenas las últimas estrellas de esa hora. Pero la sensación continuaba, y Quiñones escribe que lo perturbó no fue la sensación en sí misma, sino la certeza que lo acompañó de manera inmediata y sin esfuerzo. La certeza de que lo que estaba bajo el agua también sabía que él estaba despierto. No gritó. No despertó a nadie. Se quedó quieto hasta que la sensación se fue, de la misma manera gradual en que había llegado, como agua que se retira. Y cuando amaneció, esperó a que Villanueva se levantara y se lo contó con la misma voz con que hubiera reportado cualquier otra observación de campo. Villanueva lo anotó, sin comentario adicional, sin interpretación, pero esa misma tarde dio una orden que no aparece en el plan original de la expedición. Ordenó que nadie hiciera ruido sobre el agua después del anochecer. No explicó por qué. No citó el reporte de Quiñones. Simplemente lo ordenó, como si fuera una precaución logística más, del tipo que cualquier inspector experimentado toma sin necesidad de justificarse ante su equipo. Pero yo leí esa orden en el informe y supe exactamente lo que significaba. Villanueva, el hombre constitucionalmente incapaz de la especulación, acababa de tomar una decisión basada en algo que no podía medir ni verificar. Y eso, viniendo de él, era la primera señal real de que algo en ese lugar había comenzado a filtrarse a través de su entrenamiento. Lo que vino 4 días después hizo que esa orden pareciera completamente insuficiente. La embarcación volcó sin previo aviso, en plena calma, con el cielo despejado y el agua completamente quieta, y uno de los auxiliares desapareció en ese momento sin dejar ni un solo sonido. Necesito que se detengan un segundo en eso. No hubo tormenta, no hubo corriente, no hubo ninguna razón física visible para lo que pasó. La embarcación simplemente se inclinó hacia un lado con una fuerza que Villanueva describe como decidida, como si algo hubiera aplicado presión desde abajo con un propósito específico. Y en cuestión de segundos, todos estaban en el agua. Villanueva lo anota con su precisión habitual,
Pero hay algo en la estructura de esa página del informe que es diferente a todas las anteriores. Las oraciones son más cortas, los párrafos no siguen su ritmo habitual. Como si incluso la manera de escribir hubiera perdido el equilibrio junto con la embarcación. Pero antes de llegar al momento del vuelco, necesito contarles lo que pasó en los 4 días anteriores, porque esos 4 días son importantes. No son relleno, son la diferencia entre entender lo que ocurrió y simplemente escuchar una lista de eventos. Después de la orden de Villanueva de guardar silencio sobre el agua de noche, el grupo continuó la expedición hacia el norte del sistema de canales. Las mediciones avanzaban, los auxiliares trabajaban. Todo seguía dentro de lo que un inspector experimentado llamaría desarrollo normal de operaciones de campo. Pero hay algo que Villanueva anota con creciente frecuencia en esos días, algo que al principio aparece solo una vez, luego 2, luego casi cada mañana. Anota que los silencios del canal se han vuelto distintos. No usa esa palabra exacta. Usa una construcción más técnica, más cuidadosa, más propia de él. Escribe que ha observado variaciones en la calidad del ambiente sonoro que no corresponden a las causas habituales de cambio climático o actividad de fauna local. Pero si traduces eso al lenguaje de un ser humano normal, lo que está diciendo es que el silencio de ese lugar a veces se siente diferente. Que a veces hay una pausa en todo lo que hace ruido en un pantano, los insectos, el agua, los pájaros, que no tiene explicación lógica y que dura exactamente lo suficiente para hacerte consciente de ella antes de que todo regrese. Quiñones describe lo mismo en su declaración, pero con menos cuidado administrativo. Dice que esas pausas le generaban la sensación física de que algo estaba prestando atención al grupo, no a un individuo, al grupo completo, como una mirada que abarca todo el espacio que ocupan sin detenerse en ningún punto específico. Nadie habló de esto entre ellos durante esos días. Eso también es notable. Un grupo de personas que comparte un espacio reducido durante semanas normalmente habla de lo que le inquieta. Pero nadie lo mencionó. Villanueva lo anota al final de esa sección con una observación que me pareció muy honesta para ser de él. Escribe que no sabe si el silencio del grupo era profesional o si era del mismo tipo que el silencio que Canché mantuvo después de cruzar la laguna. El silencio de alguien que ha aprendido que hay situaciones en las que no conviene hacer ruido innecesario. El día del vuelco amaneció igual que los anteriores, húmedo, quieto, con esa luz grisácea que tienen las mañanas en zonas pantanosas donde los árboles y los juncos filtran el sol antes de que llegue al agua. La ruta del día los llevaba de regreso hacia el sur, de vuelta por el sector de canales que ya habían recorrido, para completar mediciones que habían quedado pendientes. Eso significaba pasar de nuevo junto a la laguna. Villanueva no anota ninguna precaución especial para ese tramo. No hay instrucción adicional, no hay cambio de ruta, no hay registro de que alguien haya mencionado la laguna esa mañana. La embarcación simplemente entró al sector y avanzó por el canal lateral que bordeaba la laguna por su margen oriental, a unos 30 metros de la orilla. Canché, según el informe, mantuvo los ojos en el canal durante todo ese tramo. No miró hacia la laguna en ningún momento. Eso es un detalle que Villanueva anota casi al pasar, como si fuera un dato menor de comportamiento del guía. Pero cuando lo lees sabiendo lo que Canché había dicho días antes, ese detalle deja de ser menor. El movimiento vino desde abajo. Eso es lo que todos los testimonios coinciden en describir. No desde un costado, no desde la superficie, no desde ninguna dirección que correspondiera a algo que se mueve a través del agua, en lugar de desde su interior. Desde abajo. Una presión ascendente, gradual en su inicio y repentina en su efecto, que inclinó la embarcación en menos de 3 segundos hasta volcarla completamente. El agua del canal era turbia y fría, a pesar del calor del ambiente. Villanueva describe la sensación de caer en ella como entrar en algo que tenía temperatura propia, más baja de lo que el clima justificaba, y una densidad que no correspondía exactamente a agua normal. Eso puede ser el shock del momento distorsionando la percepción. Puede ser muchas cosas, pero es lo que escribió. Los instrumentos de medición se hundieron. Todos los registros cartográficos de la semana, las anotaciones de campo, los planos parciales que Villanueva había estado construyendo con cuidado durante días,
desaparecieron en el fondo oscuro del canal. Quiñones logró aferrarse al casco volcado. 3 auxiliares llegaron a la orilla. Canché apareció en la superficie a unos metros y nadó hacia el borde sin decir una palabra. El 4º auxiliar no apareció. No hubo grito. Eso es lo que repiten todos los testimonios. En el momento del vuelco hubo ruido, el golpe del agua, el movimiento caótico de varios cuerpos, pero del auxiliar que no llegó a la orilla no hubo ningún sonido. Ninguno. Quiñones buscó en la superficie durante varios minutos. Villanueva registra que esperaron en la orilla más de 1 hora antes de aceptar que no había nada que buscar. Nadie dijo en voz alta lo que pasó. Nadie formuló la pregunta obvia. Y Canché, que era el único que podría haberla respondido, estaba sentado en la orilla con la vista puesta en el canal y los labios cerrados. Esa noche, por primera vez desde que partieron, nadie durmió. Y al amanecer, Canché se levantó antes que todos y dijo que era momento de que les contara lo que sabía sobre ese lugar. Lo que Canché dijo esa mañana no era una historia. Era un conjunto de instrucciones que su comunidad había perfeccionado durante generaciones para sobrevivir en un lugar donde algo que no tiene nombre en ningún idioma oficial lleva más tiempo que cualquier mapa. Se sentó frente al grupo con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, y habló durante un tiempo que Villanueva anota como aproximadamente 40 minutos, aunque dice que le resultó difícil medir el tiempo con precisión durante esa conversación. Quiñones tradujo en voz baja, sin interrupciones, como si también él sintiera que cortar el flujo de esas palabras sería una mala idea. Canché empezó por el principio. No por el principio dramático, no por la primera vez que alguien de su comunidad había visto algo en el agua. Empezó por las reglas. Porque para su gente, las reglas venían antes que la explicación. Las reglas existían independientemente de si uno entendía el porqué. Y el porqué, según Canché, era lo de menos. Lo que importaba era saber qué hacer y qué no hacer, con la misma precisión con que uno sabe que no debe poner la mano en el fuego sin necesidad de que nadie le explique la química de las quemaduras. La primera regla era la que Villanueva ya conocía: no cruzar ciertas lagunas del sistema occidental durante los meses posteriores a las lluvias largas, cuando el agua baja de nivel y se queda quieta. No porque el agua sea peligrosa en sí misma, sino porque la quietud del agua es una condición que algo en esas lagunas percibe, y cuando lo percibe, ajusta su posición. Empieza a prestar atención. La segunda regla era no hacer ruido sobre el agua después del anochecer durante esos meses. Y aquí Canché añadió un detalle que Quiñones subraya 2 veces en su declaración porque le pareció importante. No dijo que el ruido atrae a la criatura. Dijo que el ruido en la oscuridad sobre el agua funciona como una respuesta. Si hay algo en ese lugar que a veces emite una presencia que es casi como una pregunta, y que el ruido nocturno es interpretado por esa cosa como una confirmación de que alguien está ahí, y que está dispuesto a interactuar. Villanueva preguntó, a través de Quiñones, cómo podía una presencia funcionar como una pregunta. Canché lo miró con la paciencia de alguien que ha explicado cosas difíciles muchas veces y sabe que no siempre hay palabras suficientes para el que escucha. Y respondió que hay maneras de hacerse notar que no requieren sonido ni movimiento. Que cualquiera que haya estado solo en un lugar verdaderamente oscuro sabe que a veces uno siente que algo ha cambiado en el ambiente antes de poder identificar qué cambió. Que esa sensación tiene un nombre en su lengua y que lo que vive en esas lagunas la produce de manera deliberada. Quiñones escribe en su declaración que en ese momento sintió que la descripción de Canché era completamente precisa para lo que él mismo había experimentado 3 noches antes, junto al borde de la embarcación. Que la sensación que lo había despertado antes del amanecer era exactamente eso. No un sonido, no un movimiento, sino la percepción súbita de que algo había cambiado en el aire, y de que ese cambio iba dirigido hacia él de manera específica. Leyendo eso en ese sótano, con la lámpara parpadeando sobre mi cabeza, entendí por primera vez por qué Villanueva había ordenado silencio nocturno sin dar explicación. No era que hubiera creído a Canché del todo. Era que una parte de él, la parte que no puede apagar el instinto por más entrenamiento administrativo que tenga encima, había reconocido algo en esa advertencia. Luego vino la tercera regla.
Y esta es la que Canché explicó con más cuidado, con más detalle, con más énfasis en cada palabra que Quiñones transmitía. La tercera regla era no sostener la mirada a la criatura si ésta se mostraba. No porque mirarla sea peligroso en el sentido físico inmediato, sino porque mirarla es una forma de lenguaje, es una forma de respuesta. Y la criatura, según Canché, interpreta esa respuesta como el inicio de un intercambio. Como si al mirarla uno dijera, en el único idioma que esa cosa entiende, que está presente, que es consciente y que acepta participar en lo que viene después. Y lo que viene después, en palabras de Canché transmitidas por Quiñones, son términos que uno no conoce de antemano y que no puede negociar una vez que el intercambio ha comenzado. Villanueva preguntó qué clase de intercambio era ese. Canché dijo que no lo sabía con exactitud porque nadie de su comunidad que hubiera llegado a ese punto había podido describir la experiencia completa después. Que lo que sí sabían, por generaciones de observación cuidadosa, era que los que miraban y eran mirados de vuelta, a veces regresaban y a veces no. Y que los que regresaban no eran del todo iguales a los que se habían ido. Eso lo dejé reposar cuando lo leí. Lo dejé reposar un buen rato. Villanueva anotó toda esta conversación con su caligrafía habitual, pero en la última línea de esa sección escribe algo que me parece la observación más honesta de todo el informe. Escribe que el guía no habla de esto como alguien que transmite una creencia. Habla de esto como alguien que describe el comportamiento documentado de algo que existe. Con la misma neutralidad con que un pescador describe las corrientes de un río que conoce desde niño. Y luego Villanueva hace una pausa en el informe. Una pausa real, visible en el papel, porque la siguiente anotación tiene una fecha diferente. 2 días después. En esos 2 días no hay registro de actividad de campo. No hay mediciones, no hay anotaciones de ruta, no hay nada. Solo esa fecha, 2 días más tarde, y una sola línea antes de que el informe retome su estructura habitual. La línea dice, y la copio exactamente como aparece en el documento, he visto a la criatura. Villanueva la vio, la miró directamente, y en ese momento rompió la única regla que Canché había explicado con más énfasis que todas las demás juntas. Necesito contarles cómo llegó a ese punto, porque no fue un accidente descuidado. Fue la consecuencia lógica de ser el tipo de hombre que era. Un hombre que durante 9 años había entrenado cada instinto hacia una sola dirección: observar, registrar, verificar. Y cuando algo se presenta frente a ese tipo de hombre, su respuesta natural no es apartar la vista, es exactamente la contraria. Esos 2 días sin anotaciones en el informe no fueron días de inactividad. Villanueva lo explica en la sección que sigue a esa línea solitaria, con una densidad de detalle que contrasta con la pausa que la precede. Durante esas 48 horas, el grupo permaneció en el campamento sin moverse. No por decisión colectiva discutida, simplemente porque nadie propuso continuar y nadie propuso retroceder. Y en ese vacío de iniciativa, el tiempo pasó de una manera que Villanueva describe como difícil de organizar en retrospectiva. Eso es una confesión enorme viniendo de él. Un hombre que medía el tiempo con la misma precisión con que medía distancias, admitiendo que 2 días completos se le escaparon sin forma clara. La noche del segundo día, Villanueva no pudo dormir. Lo anota sin dramatismo, como un dato más. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el borde del canal, a unos 20 metros del campamento, porque necesitaba aire que no oliera a ropa húmeda y a ceniza fría de fogón apagado. Se sentó en la orilla con la libreta en la mano, aunque no encendió ninguna luz porque recordaba su propia orden sobre el ruido y la atención nocturna, y entendía de manera instintiva que la luz también podía funcionar como una señal. Estuvo sentado en la oscuridad durante un tiempo que no pudo medir con precisión, y entonces el agua frente a él cambió. No se movió. Eso es lo primero que especifica. No hubo olas, no hubo perturbación de la superficie, no hubo sonido. Lo que cambió fue algo más difícil de describir con vocabulario técnico, y Villanueva lo intenta de 3 maneras distintas en el mismo párrafo antes de rendirse a una formulación que claramente le incomoda. Escribe que la oscuridad sobre el agua se organizó de manera diferente, que hubo una zona, aproximadamente a 12 metros frente a él y ligeramente hacia el centro del canal, donde la oscuridad adquirió una textura distinta a la del agua y a la del aire circundante.
Una textura que tenía volumen, que tenía presencia. Y luego escribe las dimensiones. Las escribe con la misma frialdad con que habría escrito las dimensiones de un terreno o las medidas de un edificio. Anota la extensión aproximada de lo que podía distinguir sobre la superficie del agua. Anota que había una parte que permanecía bajo el nivel del agua y que era imposible estimar porque no había visibilidad. Anota que la superficie de la criatura, en la porción visible, no reflejaba la luz de las estrellas de la misma manera que el agua circundante, que la absorbía, que donde ella estaba, la oscuridad era más completa que en cualquier otro punto del canal. Y usa la palabra anterior, no viejo, no antiguo en el sentido de los años, anterior. Como si la criatura no tuviera edad medible, sino una cualidad diferente, la cualidad de haber existido antes de que existiera el marco dentro del cual uno normalmente mide la edad de las cosas. La usa una vez, luego la usa de nuevo, luego la usa una tercera vez, y cada vez que aparece en el informe es para describir algo diferente de la criatura. Su manera de ocupar el espacio, su aparente indiferencia hacia su propia existencia, la forma en que el agua a su alrededor parecía haberse acomodado alrededor de ella, como si el canal hubiera sido construido con esa presencia en mente desde el principio. Villanueva la miró, no apartó la vista. Y la criatura, en algún momento durante esos minutos, lo miró de vuelta. Él lo sabe porque algo cambió en esa textura de oscuridad. Algo se ajustó en la dirección de la presencia. Villanueva no describe lo que sintió en ese momento. Es el único punto de todo el informe donde deliberadamente omite su propio estado interno. Solo escribe lo que observó. Que la atención de la criatura, que había estado distribuida de manera general sobre el canal, se concentró. Y que la dirección de esa concentración era él. Estuvo así durante varios minutos. No sabe cuántos. Luego la criatura se fue, de la misma manera en que había aparecido, sin movimiento visible de superficie, sin sonido, sin ningún rastro que quedara después. La oscuridad del agua volvió a ser uniforme. El canal volvió a ser un canal. Y Villanueva se quedó sentado en la orilla con la libreta cerrada en la mano, hasta que el cielo empezó a aclararse. Cuando el grupo despertó, no mencionó lo que había visto. No esa mañana. Lo procesó solo, en silencio, con la disciplina de un hombre entrenado para no reaccionar antes de tener claridad sobre lo que está registrando. Y lo que escribió esa noche, no en el informe oficial sino en su libreta personal, es lo que encontré doblado dentro del sobre sellado décadas después. La libreta no tiene la caligrafía ordenada del informe. Tiene la letra de alguien que escribe sin pensar en que alguien más va a leer lo que está escribiendo. Tiene correcciones, palabras tachadas, frases que empiezan de una manera y terminan de otra. Y en medio de todo eso, una sola oración que no tiene tachadura ni corrección. Una oración que escribió de una vez, sin dudar, como si fuera lo único de esa experiencia que tenía completamente claro. Escribió, y esto es lo que dice exactamente. Sé ahora por qué Canché no la mira cuando se muestra. La miré, y creo que tomó nota de que lo hice. No escribió lo que sintió. No escribió si tuvo miedo, si sintió frío, si su corazón aceleró. Ninguna de esas cosas. Solo esa observación, formulada con la precisión de un inspector que incluso en lo privado no puede evitar ser lo que es. Que mirarla fue un acto que tuvo consecuencias. Que esas consecuencias eran de un tipo que él todavía no podía cuantificar. Y que la criatura, en algún sentido que no sabía cómo registrar en ningún formulario oficial, ahora sabía que él existía. Lo que hizo Villanueva al día siguiente es lo que termina de definir quién era ese hombre. Y es también lo que hace que todo lo que viene después sea todavía más perturbador. Al amanecer siguiente, Villanueva reunió al grupo y dio la orden de abandonar los canales. Sin debate, sin explicación técnica, sin el tipo de justificación administrativa que acompañaba cada una de sus decisiones anteriores. Solo la orden. Quiñones no preguntó por qué. Los auxiliares que quedaban tampoco. Canché recogió sus cosas antes de que Villanueva terminara de hablar, como si hubiera estado esperando esa orden desde el momento en que volcó la embarcación. Como si la pregunta no hubiera sido si iban a irse, sino cuándo Villanueva llegaría por su propio camino a la misma conclusión que Canché ya tenía desde hace días. Eso es lo que más me impactó cuando leí esa sección del informe. No la orden en sí misma,
sino la velocidad con que todos la aceptaron. Un grupo de hombres entrenados para ejecutar misiones hasta completarlas, que abandonaron una expedición sin terminar en silencio total y sin que nadie pusiera una sola objeción sobre la mesa. Eso no es disciplina militar. Eso es algo más profundo. Es el tipo de acuerdo tácito que se forma entre personas que han compartido una experiencia que ninguno de ellos sabe cómo describir, pero que todos llevan en el cuerpo de la misma manera. Salieron del sistema de canales por la ruta más directa hacia el este. Villanueva anota los tiempos de desplazamiento con su precisión habitual, pero no describe el trayecto de salida con el mismo nivel de detalle que el de entrada. Es como si la manera de registrar el regreso fuera más escueta deliberadamente, como si dedicar demasiadas palabras a ese tramo fuera una forma de prolongar algo que todos querían dejar atrás lo antes posible. Quiñones describe la salida en su declaración con una brevedad que contrasta con el resto de su testimonio. Dice que caminaron sin hablar, que el sonido de los canales fue disminuyendo gradualmente a medida que se alejaban, como el volumen de algo que se va apagando. Y que en algún punto del camino, sin que nadie lo anunciara, todos sintieron que el peso que habían cargado durante días se aligeró un poco. No desapareció, solo se hizo más manejable. Como la diferencia entre cargar algo con los brazos extendidos y cargarlo pegado al pecho. Villanueva registra la salida con 5 palabras al final de esa sección. Escribe, retiro completado según lo posible. Quiñones, en su declaración, usa una formulación completamente diferente para describir el mismo momento. Escribe, nos fuimos y nos dejó ir. Las dos frases dicen la misma cosa, pero la distancia entre los idiomas que cada hombre tenía disponible para decirla es enorme, y esa distancia me parece la imagen más exacta de todo lo que ocurrió en esos canales. Regresaron al puesto administrativo varios días después. Villanueva se encerró en su oficina y tardó semanas en producir el informe oficial. Eso es inusual para él. Sus informes anteriores llegaban dentro de los plazos estándar sin excepción. Este llegó tarde, y cuando llegó, era diferente a todo lo que había escrito antes. No en el tono, que seguía siendo técnico y controlado, sino en lo que contenía. Porque Villanueva había tomado una decisión que no era la que su entrenamiento habría recomendado. Había decidido escribir exactamente lo que pasó. La respuesta institucional llegó rápido, más rápido del habitual, lo cual ya dice algo sobre cómo fue recibido ese informe. Una comunicación formal desde la oficina regional que solicitaba, con el lenguaje suavizado pero inconfundible de quien tiene autoridad para hacer pedidos que parecen sugerencias, una versión revisada del documento. Una versión que omitiera los elementos que no eran susceptibles de verificación científica. Una versión que no comprometiera la imagen de la administración en esa zona, ni levantara preguntas sobre la gestión de las operaciones de campo en ese territorio. Villanueva leyó esa comunicación. La leyó más de una vez, según lo que puedo inferir del tiempo que tardó en responder. Y lo que hizo después es lo que define el resto de su vida de manera más clara que cualquier otra decisión que tomó. No envió la versión revisada, no de manera inmediata. Y lo que sí hizo durante esos días, en lugar de reescribir el informe, fue sentarse a escribir una carta privada a un colega académico especializado en historia natural, un hombre llamado Sebastián Mora, que trabajaba en una institución de investigación con una colección extensa de registros de fauna documental. La carta tiene 3 párrafos. Está escrita a mano, con tinta diferente a la del informe, más presionada sobre el papel, más irregular en el trazo. La letra de alguien que escribe con urgencia contenida. En el primer párrafo describe la criatura. No con el lenguaje técnico del informe, sino con el lenguaje de alguien que necesita que otra persona entienda lo que vio. Usa la palabra anterior 3 veces, igual que en el informe. Describe la manera en que la criatura ocupaba el espacio del canal como si el canal hubiera sido diseñado alrededor de ella y no al revés. Describe su indiferencia hacia su propia presencia como algo que existe sin necesidad de justificar su existencia ante nada ni nadie. En el segundo párrafo, pregunta a Mora si en la colección de la institución existe algún registro, algún espécimen, algún documento histórico de fauna documental que pueda dar categoría a lo que describe. Lista las dimensiones de nuevo, con la misma precisión del informe.
como si escribirlas una segunda vez fuera una manera de seguir buscando una categoría que el mundo ya contuviera, pero que él no hubiera encontrado todavía. Y en el tercer párrafo, que es el más corto de los tres y el que me resultó más difícil de leer, Villanueva escribe algo que ningún documento oficial suyo había contenido nunca. Escribe que es consciente de que lo que ha puesto en esa carta lo coloca en una categoría de personas a las que no se les da crédito. Que no era ese tipo de persona antes de lo que ocurrió en los canales. Que no cree serlo ahora. Pero que debe reconocer, y usa exactamente esa palabra, reconocer, que ya no tiene acceso a la certeza con la que antes distinguía entre lo que el mundo contiene y lo que no. Firmó la carta, la dobló con cuidado, y no la envió. La encontré doblada dentro de la libreta personal que estaba dentro del sobre sellado, que llevaba décadas en ese sótano. Mora nunca la leyó, nunca supo que existía. Y Villanueva, en todos los años que siguieron, nunca volvió a intentar comunicarse con él sobre este tema ni sobre ningún otro. Lo que hizo, en cambio, fue algo que solo entendí del todo cuando encontré los últimos documentos de su trayectoria profesional. Villanueva nunca envió la versión revisada que le pidieron. Lo que envió fue algo que ningún funcionario de su rango había hecho antes en esa administración. Una respuesta formal en la que indicaba que el informe original era el registro completo y verificado de los eventos ocurridos, y que cualquier omisión constituiría una falsificación del expediente oficial. Eso es lo que encontré en los documentos de seguimiento de la carpeta. Una sola hoja, mecanografiada, con el tono medido y absolutamente firme de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y ha calculado las consecuencias. No era un gesto impulsivo, era la decisión de un hombre que había pasado semanas sopesando sus opciones y había llegado a la conclusión de que falsificar un documento oficial era lo único que no estaba dispuesto a hacer, independientemente de lo que le costara. Le costó caro. No de manera dramática ni inmediata. Le costó de la manera en que las instituciones suelen cobrar sus deudas, gradualmente, en silencio, a través de decisiones que nunca se explican oficialmente. Sus solicitudes de recursos para futuras expediciones empezaron a llegar con retrasos inusuales. Sus informes dejaron de ser citados en los documentos de planificación regional. Su nombre desapareció de las listas de consideración para ascensos que antes había encabezado de manera natural. Nada de esto aparece registrado en la carpeta como causa y efecto. Las instituciones son demasiado hábiles para eso. Pero el patrón es visible si lees los documentos en orden cronológico, y yo los leí así, uno por uno, en ese sótano, bajo esa lámpara que parpadeaba, y el patrón era tan claro como una corriente bajo el agua quieta. Durante todo ese periodo, Villanueva siguió haciendo su trabajo con la misma precisión de siempre. Sus informes posteriores tienen la misma caligrafía, el mismo ritmo, la misma densidad técnica. Si alguien los leyera sin conocer el contexto, no encontraría ninguna señal externa de lo que ese hombre estaba cargando. Eso me dice algo importante sobre quién era. Que su colapso interior, si es que lo hubo, no era del tipo que se derrama hacia afuera. Era del tipo que se sostiene hacia adentro durante mucho tiempo antes de encontrar una salida. La salida que encontró fue una sola. Varios años después de los eventos en los canales, Villanueva presentó una solicitud formal para que el informe original sin editar fuera reinstaurado en el Registro Oficial de Operaciones de Campo. La solicitud estaba redactada con una precisión casi exagerada, citando regulaciones específicas sobre integridad documental, procedimientos de archivo y la responsabilidad institucional de preservar testimonios de campo independientemente de su contenido. Era el tipo de documento que un abogado habría considerado impecable. Fue denegada, sin explicación registrada. Una sola línea en el expediente de seguimiento que dice solicitud denegada y nada más. Sin firma de quien tomó la decisión, sin fecha de revisión futura, sin ninguna indicación de que el asunto pudiera volver a considerarse. Villanueva no presentó una segunda solicitud, no apeló. No buscó aliados dentro de la institución ni contactó a nadie fuera de ella. Simplemente aceptó la respuesta con el mismo silencio con que había aceptado todo lo demás desde que salió de esos canales. Y poco tiempo después presentó su renuncia al cargo de inspector de campo. La razón oficial que dio para renunciar era de salud. Eso aparece en el formulario. Pero los que trabajaron con él en ese periodo no describían a un hombre enfermo.
Lo describían de otras maneras, todas con el mismo tono de algo que no terminan de articular del todo. Meticuloso, reservado. Completamente reacio a hablar de los años en campo, salvo en términos administrativos generales. Como si esa parte de su vida hubiera quedado sellada detrás de una puerta que él mismo había cerrado desde adentro. El puesto que aceptó después de renunciar me parece la parte más reveladora de toda su historia. Porque no se fue a casa a descansar. No buscó algo completamente diferente. Consiguió un cargo en la misma institución, pero en una oficina central dedicada a la catalogación y clasificación de informes de campo de otros inspectores. Se convirtió en el hombre que organiza los hallazgos de otras expediciones, el que pone orden en los registros de otros, el que lee lo que otros vieron y decide en qué carpeta va cada cosa. Cuando lo entendí, me quedé quieto un momento en ese sótano. Porque hay dos maneras de leer esa decisión, y ninguna de las dos es tranquilizadora. La primera es que Villanueva eligió ese puesto deliberadamente, como una manera de seguir cerca del trabajo de campo sin tener que volver al campo. Como alguien que no puede alejarse completamente de algo, aunque sabe que no puede seguir estando en ello. La segunda es que eligió ese puesto porque quería tener control sobre qué informes llegaban a los archivos generales y cuáles se quedaban en carpetas sin catalogar en sótanos a los que nadie volvía. No sé cuál de las dos es la correcta, puede que ambas lo sean al mismo tiempo. Lo que sí sé es que durante todos los años que pasó en ese cargo, sus colegas lo describían consistentemente de la misma manera. Alguien que hacía su trabajo sin falla, que no hablaba de los años en terreno, y que de vez en cuando, sin razón aparente, se quedaba mirando un documento que tenía entre las manos durante un tiempo demasiado largo antes de decidir en qué categoría clasificarlo, como si a veces encontrara en el informe de otra persona algo que reconocía. Algo que no esperaba volver a ver escrito por alguien más. Y que cada vez que lo encontraba, tardaba un poco más en decidir qué hacer con ello. Eso es lo que me pregunto cuando pienso en Villanueva en ese cargo. ¿Cuántos informes pasaron por sus manos? ¿Cuántos de ellos describían cosas que no encajaban en ninguna categoría existente? ¿Y cuántos de esos informes terminaron en carpetas selladas en sótanos que nadie revisó durante décadas? Porque la carpeta que yo encontré no era la única sin catalogar en ese sótano. Era solo la que abrí. Hay un artículo académico publicado varios años antes de que Villanueva pusiera un pie en esos canales que describe con precisión exacta todo lo que él experimentó allí, y nadie se lo mostró nunca. Lo encontré por separado, mucho después de haber leído la carpeta completa, mientras buscaba referencias cruzadas en publicaciones académicas de la época. Es un trabajo de un investigador europeo llamado Wilhelm Hoffmann, un naturalista que pasó más de un año documentando la flora y las prácticas de pesca de las comunidades ribereñas de esa misma zona. El artículo en sí es mayormente técnico: catálogos de plantas acuáticas, descripciones de técnicas de pesca, observaciones sobre los ciclos estacionales del sistema de canales. El tipo de trabajo académico que se produce en cantidad y que casi nadie lee completo. Pero en un apéndice al final, casi como una nota al margen que el propio Hoffmann no parecía saber muy bien dónde ubicar dentro de su trabajo científico, hay un párrafo que me hizo detenerme completamente cuando lo leí. Hoffmann describe los protocolos que las comunidades ribereñas mantienen durante los meses posteriores a las lluvias largas. Los lista con la precisión de un investigador que observa sin juzgar. No amarrar embarcaciones en lagunas de poca corriente, no hacer ruido sobre el agua después del anochecer. Y el tercero, que Hoffmann anota con una cautela visible en su redacción, como si supiera que lo que está escribiendo va a resultar difícil de encuadrar en un artículo de botánica. El tercero dice que las comunidades de esa zona mantienen una práctica de no responder si la criatura se manifiesta. Hoffmann traduce esto con una nota aclaratoria porque reconoce que su comprensión del idioma local no alcanza para capturar el matiz exacto. Explica que en la lengua original la prohibición no es simplemente no mirar, es no responder. Y la distinción que describe es exactamente la misma que Canché intentó explicar al grupo de Villanueva décadas después. Que mirar es una forma de respuesta. Que responder es entrar en un tipo de relación cuyos términos no están disponibles de antemano para quien responde. Hoffmann cierra ese párrafo con una observación que me parece la más honesta del artículo entero.
Escribe que no tiene marco teórico dentro del cual ubicar esta práctica, y que la incluye en el apéndice únicamente como dato etnográfico, sin interpretación, porque omitirla le parecería una deshonestidad intelectual hacia las comunidades que observó. Eso es todo. Un párrafo en un apéndice, publicado antes de la expedición de Villanueva, accesible en bibliotecas académicas de la época para cualquiera que supiera buscarlo. Villanueva no lo cita en ningún documento, no aparece entre sus papeles. No hay ninguna evidencia de que lo haya leído. Y eso es lo que me perturbó durante días después de encontrarlo, porque si lo hubiera leído, habría reconocido la laguna, habría reconocido los meses, habría reconocido la advertencia de Canché como algo ya documentado en lugar de como superstición local sin respaldo. Y tal vez, solo tal vez, habría apartado la vista esa noche junto al canal antes de que la criatura registrara que él estaba ahí. Pero no lo leyó, y nadie se lo mostró. Y la información que podría haberle cambiado todo estaba disponible, impresa, catalogada, esperando en un estante mientras él cometía exactamente el error que ese párrafo describía. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de dejar ir. No la criatura, no los canales, sino ese párrafo en ese apéndice. La idea de que el conocimiento que necesitaba existía y estaba accesible, y simplemente no llegó a las manos correctas a tiempo. Que el sistema que Villanueva representaba, con toda su maquinaria de informes y clasificaciones y procedimientos de archivo, era incapaz de conectar lo que ya sabía consigo mismo. Las comunidades de esa zona siguen manteniendo hoy los mismos protocolos que Hoffman documentó y que Canché explicó al grupo de Villanueva aquella mañana. Lo confirman investigadores de distintas generaciones que han trabajado en esa región en las décadas siguientes. No porque nadie lo exija, no porque alguna autoridad lo supervise, sino porque el conocimiento de por qué esas reglas son necesarias sobrevivió intacto en la memoria viva de esas comunidades, mientras los documentos que describían lo mismo se pudrían en sótanos sin catalogar. Ese es el contraste que no me ha abandonado desde que salí de ese archivo. La comunidad de Canché no necesitó una carpeta sellada para recordar lo que había en esa agua. No necesitó un informe oficial, ni una solicitud de reinstauración denegada, ni una carta que nunca fue enviada. Necesitó solo lo que siempre habían tenido: la memoria de algo que habían aprendido a respetar antes de que nadie intentara cartografiarlo. Y eso plantea una pregunta que no me puedo quitar de encima, no sobre la criatura, aunque esa pregunta también está ahí, sino sobre nosotros, sobre la manera en que decidimos qué conocimiento merece ser preservado y en qué forma, sobre cuántas advertencias están disponibles en apéndices que nadie lee, sobre cuántos Villanueva hay, personas con todo el entrenamiento del mundo para registrar lo que ven, que llegan tarde a un conocimiento que alguien más guardó durante generaciones, sin necesitar papel, ni sello, ni clasificación. La carpeta que encontré en ese sótano no confirma que la criatura exista, no lo niega tampoco. Solo existe, igual que esa laguna sin nombre, en un sistema de canales que ningún mapa oficial completó, porque la expedición que iba a nombrarla nunca terminó su trabajo. Hay cosas que permanecen sin nombre, no porque nadie las haya visto, sino porque los que las vieron entendieron, demasiado tarde o justo a tiempo, según el caso, que ponerles nombre era una forma de responderles, y que responder tiene consecuencias que no siempre se pueden calcular de antemano. Villanueva lo entendió esa noche junto al canal. Canché lo sabía desde antes de nacer. La diferencia entre los dos no era inteligencia ni valentía, era simplemente el tipo de memoria al que cada uno tenía acceso. Ahora te pregunto a ti, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si hubieras estado en el lugar de Villanueva esa noche, sabiendo lo que él sabía en ese momento, ¿habrías apartado la vista o también habrías mirado? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esa pregunta no tiene una respuesta obvia y me interesa saber qué piensas. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir ese peso que a mí me acompañó durante semanas después de leer esa carpeta, suscríbete al canal y deja tu like. Hay más archivos como este, y algunos de los que vienen son todavía más difíciles de cerrar una vez que los abre.